encontrar en algunos libros como tricoleucemia, y la leucemia de linfocitos granulares. Estas tres últimas son enfermedades muy este grupo de síndrome linfoproliferativos crónicos. El que vamos a ver en la clase de hoy es la leucemia linfática crónica. La conocemos también por su sigla LLC. Entonces, yo voy a decir que la leucemia linfática crónica es una enfermedad que va a estar caracterizada por la proliferación y acumulación de linfocitos inmunoincompetentes de pequeño tamaño, de aspecto maduro y de fenotipo B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta definición? Yo voy a tener lesionado un clon de linfocitos B donde va a haber una proliferación incontrolada, por lo tanto, no solamente hay una proliferación incontrolada, sino que también hay una alteración en la apoptosis, hay una inhibición en la apoptosis, entonces yo voy a tener un factor acumulativo. Mi médula ósea está constantemente formando linfocitos y esos linfocitos no se mueren. Entonces voy a tener una acumulación de esta cantidad de linfocitos patológicos que a simple vista en el microscopio, ahora vamos a ver alguna foto, son, no lo puedo distinguir, son indistinguibles de un linfocito maduro, normal, sano, es de fenotipo B, pertenece al linaje B, pero son inmunoincompetentes. O sea, no es que tengo más linfocitos, tengo mejor sistema inmune, sino que no funciona. Por lo tanto, esta enfermedad va a inducir al paciente dentro de lo que es un síndrome de inmunodepresión. Es una enfermedad bastante frecuente. De hecho, si yo agarro pongo en un grupo todas las leucemias, tanto agudas, que ya las vimos, como crónicas, la LLC, es la más frecuente en los países occidentales de todas las formas de leucemia. Es una enfermedad típica del adulto mayor, tiene una edad media de presentación de 65 años, un ligero predominio en varones. Esta es una enfermedad que en el niño no existe, no aparece, y es muy poco frecuente en el adulto joven, ¿sí? Es más frecuente de aparición en el adulto mayor. Y la incidencia son 3 casos cada 100.000 habitantes por año. ¿Cuáles son las manifestaciones de la LLC? El 70% de los pacientes van a estar asintomáticos, o sea que van a llegar al diagnóstico gracias a un laboratorio de rutina que se hicieron, donde se dio una leucocitosis con linfocitosis. En el otro 30%, donde los pacientes pueden llegar a tener síntomas, los síntomas pueden ser astenia, la presencia de los llamados síntomas B. Acá nos vamos a detener un poquito porque esto lo vamos a ver en todos los síndromes linfoproliferativos, inclusive en los linfomas, que va a ser el tema de la próxima clase. ¿A qué vamos a llamar síntomas B? Síntomas B vamos a llamar a fiebre que no tiene que tener relación con ningún proceso infeccioso. O sea, mi paciente tiene fiebre persistente, se lo estudia, no tiene ningún proceso infeccioso respiratorio, ni urinario, ni de piel, y persiste con fiebre. Ese puede ser una manifestación de la enfermedad. Pérdida de peso es otro síntoma B, considerado un síntoma B. Nosotros necesitamos que la pérdida de peso tiene que ser mayor del 10% en los últimos 6 meses. Y obviamente no está relacionada a ninguna dieta o régimen alimentario para perder peso. ¿Sí? Y la sudoración, que es predominantemente nocturna. ¿Está? Sí. Doctor, no lo había escuchado porque como se me cortó un poco el internet. En la parte de fiebre que dijo de síntomas B, había dicho que es con infección o sin infección, no le entendí esa parte. Sin infección. Bien, la gracias. Fiebre, para ser considerada un síntoma B, tiene relacionada con un proceso infeccioso. Repetimos lo de la pérdida de peso también por las dudas. Voy a considerar
a la pérdida de peso como un síntoma B si mi paciente perdió más del 10% de su peso habitual en los últimos 6 meses sin haber mediado ninguna dieta o algún tratamiento para bajar de peso, y la sudoración nocturna, ¿sí? Acá en la sudoración nocturna nosotros tenemos que preguntarle al paciente puntualmente, ¿usted se despierta durante la noche mojado, con la ropa de cama mojada? Porque por ahí muchas personas confunden sudoración nocturna con sofocones, con calor. Acá el paciente transpira y se moja, ¿sí? Entonces, la presencia de cualquiera de estos 3 síntomas, yo lo voy a denominar síntomas B. Y estos síntomas B van a ser iguales para los linfomas, que es lo que vamos a ver en la clase próxima. Otra forma en que se puede presentar o manifestar clínicamente la LLC es por anemias. Y acá la anemia puede deberse a 2 mecanismos fisiopatogénicos diferentes. Primero puede ser infiltrativa, debido a que la médula ósea está infiltrada, está invadida por todo este exceso de linfocitos patológicos. Entonces, al invadir la médula ósea estos linfocitos patológicos, no le quita espacio a las células hematopoyéticas normales, por lo tanto, cae la producción de, en este caso, eritrocitos de glóbulos rojos. Pero la anemia en la LLC también puede ser inmunológica. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos en la clase de anemia hemolítica autoinmune, cuando vimos el cuadrito donde teníamos las 2 clasificaciones entre el grupo de anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes y por anticuerpos fríos, cuando veíamos la causa en las secundarias, decíamos que en las 2 estaban los linfoproliferativos crónicos, ¿sí? O sea que la leucemia linfática crónica puede desencadenar anemias hemolíticas autoinmunes. Justamente estos linfocitos incompetentes generan ese autoanticuerpo, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo voy a distinguir entre si mi anemia es infiltrativa o es inmunológica? Porque la anemia inmunológica, al ser hemolítica, va a tener las características de laboratorio de una anemia hemolítica. O sea, va a tener anemia, reticulocitos altos, aumento de la bilirrubina predominante indirecta, aumento del LDH y la ProECUMS directa positiva. En cambio, la infiltrativa va a ser una anemia normocítica con todo el resto que nombramos recién normal, ¿sí? Como mi paciente es un paciente inmunodeprimido, si bien tiene un exceso de células del sistema inmune, pero son células no competentes, o sea, no funcionantes, voy a tener que se puede manifestar la patología con infecciones recurrentes, ¿sí? Sobre todo son infecciones respiratorias, son pacientes que tienen cuadros de bronquitis o neumonías a repetición. Hay una forma que es muy poco frecuente, pero eventualmente grave, que es que esta enfermedad, que inició como una leucemia linfática crónica, dentro de un ganglio, se transforme a un linfoma no-Hodgkin de alto grado de malignidad, ¿sí? Esa transformación de una enfermedad inicial a otra se llama síndrome de Richter y es un cuadro de mal pronóstico. ¿Qué voy a encontrar yo en el examen físico? Básicamente, o puedo no encontrar nada, que esto sea un hallazgo solamente del laboratorio con la leucocitosis y la linfocitosis, o puedo encontrar adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, y en este caso, en esta leucemia linfática crónica, la infiltración de tejido linfoide es muy rara, prácticamente no se ve, cosa que era diferente a la leucemia linfoblástica aguda que vimos la clase pasada, ¿sí? En el laboratorio que voy a encontrar principalmente una leucocitosis marcada, acá tenemos 80, 90, 100.000 glóbulos blancos, pero todos linfocitos. En la fórmula yo voy a tener más del 80% de linfocitosis, todo maduro. Acá no hay blastos, porque es una leucemia crónica, ¿sí? Puedo tener anemia y puedo tener plaquetopenia, ¿tá? También la plaquetopenia puede ser como la anemia por infiltración, porque ese exceso de linfocitos inmaduros me invade la médula ósea y no dejan fabricar plaquetas, o puede ser por la generación de anticuerpos antiplaquetarios que la destruyan. O sea, en este caso sería una púrpura trombocitopénica inmune secundaria a una leucemia linfática crónica. ¿Me siguen hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? O sea, yo lo sospecho en un paciente
con síntomas o sin síntomas, que tenga leucocitosis con linfocitosis mantenida y podemos encontrar esos hallazgos en el examen físico, principalmente adenomegalia y esplenomegalia. Entonces, el diagnóstico, yo necesito tener una linfocitosis mantenida. Recuerden que las infecciones virales producen linfocitosis transitoria en pacientes normales, sanos. Entonces, un solo análisis con una linfocitosis a mí no me va a despertar ninguna sospecha. Al mes que se repite el análisis, si persiste, ahí sí puedo sospechar y activar el algoritmo diagnóstico. En la morfología típica voy a tener que los linfocitos son maduros. Ustedes fíjense, acá tenemos fotos de linfocitos, son todos linfocitos, acá a mayor aumento, donde tienen las características totalmente maduras. No son nada que ver con lo que vimos cuando vimos leucemias agudas, o sea, estas son células más pequeñas, tienen un núcleo bien maduro, con una cromatina bien condensada, no hay nucleolos, ¿sí? Y si vemos en la médula ósea, tenemos una médula ósea hipercelular y monomorfa. Fíjense que son todas células iguales, o sea, prácticamente no hay células diferentes porque está toda la célula invadida por la presencia de estos linfocitos. También, como hemos visto en las leucemias agudas, el diagnóstico de certeza de esta enfermedad lo va a dar el inmunofenotipo. O sea, qué antígenos expresan estas células en su superficie, lo vamos a revelar con la citometría de flujo. Entonces, la leucemia linfática crónica tiene un patrón inmunofenotípico típico, que es CD20 y CD19 positivo, eso define que sea de estirpe B, CD5 y CD23 positivo, ¿sí? Y va a expresar o cadena kappa o cadena lambda, que son las cadenas livianas de la inmunoglobulina. Entonces, este patrón, CD19, CD20, CD5 y CD23 positivo, es típico de la leucemia linfática crónica. Entonces, yo voy a tener una población en la médula ósea con una infiltración mayor del 30% de su celularidad con células con este inmunofenotipo. ¿Sí? O sea que básicamente el procedimiento diagnóstico es igual que el de la leucemia aguda, nada más que voy a tener un patrón inmunofenotipo diferente. Acá les muestro cómo es una citometría de flujo de una leucemia linfática crónica. Nosotros acá se marca el CD22, que es positivo, el CD19, que es positivo, acá de nuevo el CD19 que es positivo, el CD20 y el CD5 que es positivo en esta nube, acá, todas estas células, el CD23 y el CD19 es positivo acá, y bueno, en todas las combinaciones. Entonces, si yo tengo una población de células que es CD19, CD5 y CD23 positivo, es compatible con el inmunofenotipo de la leucemia linfática crónica. Con eso yo hago el diagnóstico. ¿Cómo vamos a estadificar esta enfermedad? Una vez que yo la diagnostiqué, tengo que ver en qué estadio está, porque eso va a determinar primero si voy a tratarlo o no, o es una enfermedad que la puedo solamente observar. La leucemia linfática crónica, al ser una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, ¿sí? Entonces, solamente voy a tener que hacer tratamiento cuando haya signos clínicos de que la enfermedad esté activa, si no, solamente lo controlo, ¿sí? Ahora vamos a ver después, creo que es la próxima diapositiva, cuáles son las indicaciones de iniciar tratamiento. Entonces, yo tengo dos formas de estadificar a la leucemia linfática crónica. Una es con la estadificación de Ray y otra es con la estadificación de Binet, ¿sí? Básicamente las dos me dan informaciones similares y me van a dar también un parámetro de cómo va a ser su pronóstico, su sobrevida. Entonces, Ray clasificó a la leucemia linfática crónica en 5 grupos: el estadio 0, 1, 2, 3 y 4. En el estadio 0 solamente tengo linfocitosis, o sea, mi paciente no tiene ganglios, no tiene vasos, no tiene anemia, no tiene plaquetopenia, solamente tiene
los leucocitos aumentados a predominio de linfocitos en la sangre periférica. Fíjense en que el estadio 0 de Ray corresponde a una sobrevida global mayor a 10 años. Es una enfermedad que es muy benigna, probablemente no tengamos que hacerle tratamiento nunca, y que el paciente se muera de otra cosa y no de esto. Ahora, el estadio 1 de Ray es cuando tenemos a la linfocitosis que tiene el paciente se le agrega presencia de adenomegalias, de ganglios inflamados, ¿sí? Acá, fíjese que va cayendo la sobrevida de más de 10 años a 9 años. El estadio 2 es cuando tenemos linfocitosis con espleno o hepatomegalia, o sea, acá hay por presencia de agrandamiento de órganos, vaso o hígado. Fíjese que ya va cayendo la sobrevida global a 5 años. El estadio 3 es linfocitosis más anemia. Acá es importante que para esta estadificación voy a considerar anemia cuando tenemos hemoglobinas menores a 11, ¿sí? Ya cuando hay anemia, ya sea inmunológica o infiltrativa, ya fíjense que la sobrevida global cae a 4 años. Y el estadio 4, que será el estadio más avanzado, es cuando tenemos linfocitosis más plaquetopenia. Y para esta estadificación va a definir plaquetopenia menores a 100.000 plaquetas, donde ya estamos hablando de una sobrevida menor a 2 años, ¿sí? En cambio, Binet, que es otro médico especialista en esto, clasifica la enfermedad en 3 fases, en 3 estadios, A, B y C. ¿Sí? El estadio A de Binet dice que son aquellas leucemias linfáticas crónicas que tienen menos de 3 áreas ganglionares comprometidas. Acá hablamos de áreas, no de ganglios. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las áreas ganglionares? ¿Sí? Submaxilar es un área ganglionar, laterocervical es otra área ganglionar, supraclavicular sería otra área ganglionar, axilar es otra área ganglionar, inguinal es otra área ganglionar, y de los grupos profundos retroperitoneales es otra área ganglionar, y mediastinales es otra, ¿sí? Entonces, no importa cuántos ganglios tenga, pero si yo tengo menos de 3 áreas ganglionares comprometidas, sería un estadio A de Binet con una sobrevida bastante larga, de más de 10 años. Cuando tengo 3 o más áreas ganglionares comprometidas, ya la sobrevida sería el estadio B y la sobrevida baja a 7 años. Cuando tengo anemia o trombocitopenia, no importa cualquiera de las dos, es el estadio C de Binet, donde la sobrevida baja a 2 años. O sea, básicamente Binet se enfoca sobre todo en la presencia de ganglios y anemia y trombocitopenia, y no tanto de cuántos glóbulos blancos tiene. ¿Sí? ¿Se entendió la clasificación? Ambas clasificaciones se usan hoy en día, así que tenemos que conocer las dos. ¿Cuáles son los factores pronósticos de la leucemia linfática crónica? El principal factor pronóstico es el estadio clínico, ¿sí? El de Ray o del Binet, la clasificación que vimos recién. Obviamente, con clasificaciones o con estadios más tempranos, el pronóstico es mucho mejor que cuando la enfermedad está más avanzada. Otro factor pronóstico es lo que se llama tiempo de duplicación linfocitaria, ¿sí? Pónganlo ahí porque después no se acuerdan de qué es la sigla esta. Tiempo de duplicación linfocitaria. El punto de corte son 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi paciente, que a lo mejor en el momento del diagnóstico tiene 50.000 glóbulos blancos, en un periodo menor a 2 meses lo duplica, o sea, llega a los 100.000 en 2-3 meses, o sea, cuando el tiempo de duplicación linfocitaria es menor a 6 meses, es un factor pronóstico adverso, o sea, es un factor de mal pronóstico. El patrón histológico de la médula ósea, también de la biopsia, es un factor pronóstico, el difuso versus el no difuso. Tener más de 70 años es un factor pronóstico, y que esas células neoplásicas, o sea, esos linfocitos patológicos, tengan alguna alteración citogenética. Principalmente, la de más importante, la que ustedes se tienen que acordar como principal factor de mal pronóstico, es la de elección del brazo
corto del cromosoma 17, ¿sí? La deleción del 17p. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron en algún momento, me parece que en patología o lo que fuera, el famoso P53, que era un proto-oncogen? ¿Les suena? Sí, Sí, doctor. creo que en primer año. ¿Sí? Bueno, bien, bueno, el famoso P53, ese gen se localiza en el brazo corto del cromosoma 17. Y ese gen es como que te da un factor protectivo contra tumores. Entonces, cuando ese gen no está, porque el brazo corto del cromosoma 17 se borró, se delecionó, esa célula no tiene ese control antitumoral, por lo tanto, está liberada, y eso lo hace de mal pronóstico, ¿sí? Entonces, si se quieren acordar, la trisomía del cromosoma 12 también, o la deleción del 11p también, pero el más importante, por eso está en negrito y más grande, es la deleción del 17p, porque ahí es donde se localiza el gen del P53. En cuanto al tratamiento de la leucemia linfática crónica, yo les había dicho recién que es una enfermedad que no tiene cura. O sea, por definición, la leucemia linfática crónica, el paciente la va a tener siempre. Dormida, despierta, activada o desactivada, pero es una enfermedad que cuando está inactiva no molesta para nada, es una enfermedad que solamente la vamos a observar. Solamente yo voy a iniciar tratamiento cuando exista cualquiera de estos 6 criterios para iniciar tratamiento. O sea que voy a iniciar tratamiento si mi paciente tiene síntomas B, cualquiera de los 3, pérdida de peso, sudoración nocturna o fiebre. Eso me va a estar indicando que la enfermedad está activada. Entonces, si mi paciente tiene síntomas B, voy a iniciar tratamiento. Voy a iniciar tratamiento cuando exista una evidencia de fallo medular progresivo. O sea que eso quiere decir que tengo tanta cantidad de células neoplásicas invadiendo la médula ósea que me impide que la médula funcione o fabrique las células normales. ¿Cómo la voy a manifestar? ¿Cómo se va a manifestar en el laboratorio? Porque va a haber una anemia y una plaquetopenia que es persistente y progresiva, ¿sí? Otro criterio para empezar el tratamiento es que existan adenopatías progresivas, o sea, viene mi paciente a la consulta hoy, tiene un ganglio de 3 centímetros laterocervical derecho, viene al mes, ya de 3 pasa a 5, y así va progresando, o cuando tiene adenopatías Burkitt. ¿Qué significa adenopatías Burkitt? Es cuando tenemos masas como una adenopatía Burkitt, cuando tengo ganglios o con centímetros. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Profe? Se me cortó el audio. ¿Qué sería el buque? El bulky se define como una adenopatía voluminosa, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que mi paciente tiene adenopatías bulky cuando tengo un ganglio o un conglomerado ganglionar, porque los ganglios tienden a pegotearse, de 10 centímetros o más. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo ese tamaño de ganglio y no puedo decir que la enfermedad está dormida, entonces tengo que iniciar tratamiento. Otro criterio de iniciar tratamiento, el número 4, es tener esplenomegalia. Sí. Debe ser mi internet. Ahí me escuchan. No, se le sigue quedaron? cortando. Se corta. Bueno, ¿para qué no estoy hablando? Esplenomegalia asintomática. ¿Esa parte escucharon? Sí. Pero entrecortado. Sí. Bueno, repito.
Voy a decir que la esplenomegalia es sintomática o progresiva en el caso de que el polo de vaso que está a la altura de la cara costal izquierda, al mes bien ya está 5 centímetros por debajo, y el vaso va aumentando. Y en el caso de las esplenomegalías, muy importante. Se le escucha muy entrecortado. Entonces, Profe, se entrecorta mucho. y no sé, ¿quieren que nos desconectemos y nos volvemos a conectar? A ver. Ahí vuelvo a compartir. ¿Ven la pantalla ahí? No, todavía. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. entonces decía que la esplenomegalia, cuando es muy importante, cuando es masiva, o sea, hay vasos que llegan hasta la fosa ilíaca, imagínense de grande que hay, dan síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que puede dar una esplenomegalia? Principalmente dos. Uno es plenitud postprandial, o sea que el paciente se llena con un bocado que hace. Eso se debe a que como el estómago está es una bolsa que está en un espacio virtual entre el vaso y el hígado, cuando el vaso progresa, ese espacio se reduce, entonces con poquitos alimentos la pared del estómago se distiende y te da la sensación de saciedad. O sea, el paciente dice, como 2 bocados y no tengo más hambre. Esa plenitud postprandial es un síntoma de esplenomegalia importantes. Otros síntomas son los cuadros de dolor, porque el vaso, cuando está muy grande y la irrigación no normal del vaso no alcanza a irrigar todo el tejido, va a dar infartos esplénicos, que son muy dolorosos. Entonces, la presencia de plenitud postprandial o dolores en hipocondrio izquierdo por infartos esplénicos también son indicaciones para empezar un tratamiento porque necesitamos reducir el tamaño del vaso. Otro criterio para iniciar el tratamiento es la presencia de citopenias inmunes, o sea, anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia inmune, o sea, púrpura trombocitopénica inmune, que sea refractaria a corticoides. O sea, yo le doy el tratamiento con corticoides, no mejora, tengo que iniciar un tratamiento para su leucemia, ¿sí? Y como le decía recién, también otro criterio de tratamiento es cuando el tiempo de duplicación linfocitaria es menor a 6 meses, ¿sí? Cuando en un periodo menos de 6 meses duplicó la cantidad de linfocitos que tenía antes. Todo esto nos está dando la pauta de que la enfermedad está activa y que necesitamos iniciar el tratamiento. Si mi paciente no cumple con ninguno de estos criterios, por más diagnóstico que tenga y por más cantidad de glóbulos blancos que tenga, solamente lo voy a observar. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguien quiere que repita algo? Sí, doc. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de la leucemia linfática crónica? Principalmente quimioterapia, inmunoterapia, ¿sí? La inmunoterapia cambió la historia básicamente de esta enfermedad porque es una enfermedad que tendía a tener recurrencias en periodos cortos. La combinación de quimioterapia más inmunoterapia hace que los periodos intertratamientos sean de muchos años. ¿En qué consiste la inmunoterapia? En un anticuerpo monoclonal anti-CD20, el que veníamos charlando hace un tiempo, que es el rituximab. Como por definición dijimos que esta leucemia linfática crónica era de linfocitos B y que en el inmunofenotipo era CD20 positivo, entonces eso me habilita a poder usar esta droga, ¿sí? Entonces, hoy en día el tratamiento es quimioterapia asociada a rituximab. En cuanto a qué agentes quimioterápicos podemos usar, hay varios esquemas, por ahí no tiene mucho sentido que los mencionemos porque eso ya es muy de la especialidad. El concepto que le tienen que dar es a ustedes es la combinación de rituximab con quimioterapia.
Hay una opción terapéutica nueva, que es vía oral y que no es quimioterapia, que se llama ibrutinib, que en realidad es un inhibidor de la tirosinquinasa de Bruton, así se llama esta tirosinquinasa, que lo que va a regular la proliferación de los linfocitos, ¿sí? Esta medicación está indicada principalmente para aquellos pacientes añosos o aquellos pacientes cuya condición clínica sea frágil y que no van a tolerar un tratamiento quimioterápico, o para aquellos pacientes que tienen la deleción del 17P, que habíamos dicho que era un factor pronóstico adverso, donde la deleción del 17P condiciona una refractariedad a la quimioterapia. Entonces, en esos casos, puedo dar estos tratamientos nuevos. ¿Sí? Crónica. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ahora sí, profe. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. No, doctor. No, profe. No, perfecto. Bueno, entonces vamos a gamapatías monoclonales. ¿Qué son las gamapatías monoclonales? Son un grupo de trastornos caracterizados por una proliferación clonal. Siempre que hablamos de proliferación clonal en hematología, estamos hablando de una enfermedad neoplásica maligna, ¿sí? Entonces hay una proliferación clonal de células linfoides B, pero en el último estadio. Si ustedes se acuerdan, los estadios de la serie linfoide B, el último estadio era el plasmocito, que era el que fabricaba la inmunoglobulina, ¿sí? Entonces, esta proliferación clonal es de linfocitos en esos últimos estadios, o sea, en estadios de linfoplasmocitos o de plasmocitos, que van a producir una inmunoglobulina homogénea, ¿sí? Toda una inmunoglobulina normal. Esta inmunoglobulina, que es producto de este clon maligno, es una inmunoglobulina que no funciona. O sea, no es que mi paciente tiene más cantidad de inmunoglobulina, por lo tanto tiene mayor defensa. Al revés, ¿sí? Esto lo hace que sea un paciente inmunodeprimido. El carácter monoclonal de esta inmunoglobulina es que todas estas proteínas idénticas u homogéneas van a expresar en forma exclusiva un solo tipo de cadena ligera, o cadena ligera kappa o cadena ligera lambda, ¿sí? Bueno, no tengo pizarrón, pero si ustedes se acuerdan la estructura de las inmunoglobulinas, que era como una estructura así en una I, la inmunoglobulina tenía cadenas pesadas y dos cadenas livianas, ¿sí? Las dos cadenas pesadas pueden ser, si eran alfa, es una inmunoglobulina A, si es gamma, es una inmunoglobulina G, y si es mu, es una inmunoglobulina M, ¿sí? Eso es lo que le da el nombre, es la cadena pesada. Pero a su vez, en la fracción variable de la inmunoglobulina, está asociada la cadena pesada con una cadena liviana, que puede ser lambda o kappa. Normalmente, un linfocito normal fabrica una cantidad de cadenas, una cantidad de inmunoglobulinas con un tipo de cadena liviana y una cantidad de inmunoglobulina con la otra cadena liviana. Entonces, si yo hago un estudio de los linfocitos de una persona normal, voy a tener una masa heterogénea de linfocitos B, algunos kappa, algunos lambda. En estas patologías, como hay un clon que empieza a proliferar en forma incontrolada y fabrica estas inmunoglobulinas también patológicas en forma incontrolada, voy a tener que la gran cantidad de inmunoglobulina va a ser toda igual, o IgG kappa, o IgG lambda, o IgA kappa, o IgA lambda, ¿sí? Entonces, eso sería la definición de gamapatías monoclonales. ¿Cuáles son estas
enfermedades de maduración de la célula B. Pueden ser la gamapatía monoclonal de significado incierto, que ahora la vamos a definir, el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, la amiloidosis primaria o la enfermedad de cadenas pesadas. ¿Sí? De este listadito de gamapatías monoclonales, las dos primeras son las más frecuentes. ¿Sí? Las otras tres son muy infrecuentes. Y la enfermedad de cadenas pesadas es contra infrecuente. ¿Sí? La gamapatía monoclonal de significado incierto son es una enfermedad que es benigna inicialmente, que se va a caracterizar porque en el proteinograma por electroforesis voy a tener un componente monoclonal, o sea, una presencia de estas inmunoglobulinas patológicas, pero sin ningún daño de órganos blancos, y cuando se le hace el estudio de la médula ósea, tengo menos del 10% de plasmocitos, o sea, tengo plasmocitos normales. Se llama de significado incierto porque si bien es una enfermedad benigna, se ha visto que el 25% de estos pacientes pueden desarrollar con el tiempo mieloma múltiple. Son pacientes que solamente cada tanto lo controlo justamente para diagnosticar precozmente esa transformación al mieloma múltiple. El mieloma múltiple es la enfermedad que vamos a ver ahora en la clase de hoy, porque es el más frecuente e importante. La macroglobulinemia de Waldenström en realidad es un tipo de linfoma no Hodgkin, que lo vamos a ver la clase que viene, pero que se caracteriza porque tiene esta producción de inmunoglobulina homogénea, pero es IgM, ¿sí? Bueno, vamos a ver mieloma múltiple. ¿Cómo lo vamos a definir al mieloma múltiple? Lo voy a definir como una gama realizada por una infiltración de la médula ósea de células plasmáticas, pero son células plasmáticas patológicas que van a segregar un componente monoclonal, o sea, una cantidad de inmunoglobulina igual, homogénea, cantidad de citoquinas que van a liberar a estas células plasmáticas neoplásticas que van a producir lesiones óseas. Entonces, un poco acá en la definición ya vamos adelantando de qué se trata. Es una enfermedad que tiene una incidencia de 3 a 5 pacientes cada 100.000 habitantes por año. Últimamente se está diagnosticando más cantidad de pacientes. Y es una enfermedad típica del adulto, ¿sí? Del adulto mayor. Tiene una edad media de presentación de 65 años. No es una enfermedad que vaya a aparecer en el niño, no existe mieloma múltiple en el niño, pero en algunas personas jóvenes se han visto así aislados. Yo ahora tengo un paciente de 33 años con mieloma múltiple, lo cual es algo infrecuente. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Yo para decir que mi paciente tiene mieloma múltiple necesito la presencia o corroborar la presencia de un componente monoclonal en suero y orina y tener o documentar más del 10% de plasmocitos en la médula ósea, ¿sí? Cuando yo tengo más del 10% de plasmocitos, estoy diciendo que hay presencia de plasmocitos atípicos y patológicos. Con esos dos criterios, yo voy a tener que tener hemograma. En el hemograma principalmente voy a ver si hay presencia de anemia o no. La biopsia de médula ósea, que me va a permitir saber o conocer el porcentaje de plasmocitos, si tiene más del 10% o menos del 10%. El proteinograma por electroforesis, tanto en el suero como en la orina, esto me va a permitir determinar la presencia de esa banda monoclonal, que es la presencia de esos inmunoglobulinas homogéneas y patológicas. La inmunofijación me va a permitir determinar si esa banda monoclonal es IgG o IgA o IgM, si es plasma o cadena
cadena liviana lambda o cadena liviana estudio, que se llama inmunofijación. La proteinuria de 24 horas me permite ver si hay una proteinuria, o sea, un exceso de pérdida de estas proteínas en orina. La radiografía ósea, en realidad hay que hacer todo, o se hace una resonancia magnética completa, o se hace un osteograma, que es radiografía de calota, radiografía de columna cervical, columna dorsal, columna lumbosacra, de parrilla costal, de ambos húmeros, de panorámica de pelvis y de ambos fémures. O sea que hay que hacer, este osteograma es un paneo radiológico de todos los huesos, porque ahí lo que vamos a ir a determinar si hay lesiones óseas acompañando a la enfermedad o no. Vamos a evaluar la función renal, principalmente con urea y creatinina. El calcio, esta es una enfermedad que el aumento de la reabsorción ósea por las lesiones que produce estas células plasmáticas patológicas, aumenta el calcio, o sea, da hipercalcemia. Solamente lo vamos a mencionar acá porque cuando veamos la clase de urgencias oncológicas, la hipercalcemia maligna es una urgencia y vamos a ver cómo se manifiesta y cómo se trata. Y también voy a tener aumento de la beta-2 microglobulina, LDH y algunas alteraciones genéticas. Entonces, yo les dije, criterio diagnóstico de mieloma múltiple, 2 componentes. Uno es la presencia de este componente monoclonal y otro tener más de 10% de células plasmáticas en la médula ósea. Ahora, una vez que yo digo mi paciente tiene diagnóstico de mieloma múltiple, el mieloma múltiple puede ser sintomático o asintomático. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, habíamos quedado acá. Puede ser sintomático o asintomático. Voy a decir que es sintomático cuando hay daño de órgano blanco. ¿Cuáles son los daños de órgano blanco? Presencia de anemia, insuficiencia renal, aumento de calcio, lesiones óseas, ¿sí? O asintomático si solamente tengo el componente monoclonal y la infiltración de la médula ósea por más del 10%. Acá tienen esta foto, donde podemos ver que hay una infiltración de la médula ósea por plasmocitos que están infiltrando toda la médula ósea. Necesitamos 10% más para hacer el diagnóstico. Bueno, como les decía recién, ¿a qué vamos a considerar daño de órganos o tejidos? Cuando hay anemia, cuando hay hipercalcemia, cuando hay insuficiencia renal, cuando hay lesiones osteolíticas, cuando hay síndrome de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad lo vamos a ver sobre todo en los mielomas múltiples a IgA, porque la IgA es el tamaño es más grande que la IgG, o cuando ese inmunocompromiso que tiene el paciente, porque tiene este exceso de inmunoglobulinas, pero patológicas, me va a predeterminar que mi paciente tenga infecciones a repetición. Entonces, que tenga infección a repetición, Nico. Cualquiera de estas condiciones en mieloma múltiple. Entonces, si aparece todo eso, o alguna de estas, en realidad con una nomás que tenga, yo voy a decir que mi mieloma múltiple es sintomático. Si no tengo nada de esto, es asintomático. ¿Cómo se va a estadificar el mieloma múltiple? Hay 2 estadificaciones. Una es de la estadificación de cantidad de enfermedad, o sea, de masa tumoral, pero no tiene mucha correlación desde el punto de vista pronóstico. Y después está la clasificación o la estadificación pronóstica internacional, se llama IPI, Índice Pronóstico Internacional, que tiene en cuenta otras cosas y que sí tiene que ver con el pronóstico y la probabilidad de muerte a los 5 años. Entonces,
Durisalmo clasifica al mieloma múltiple en 3 estadios, el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. En el estadio 1, mi paciente tiene una hemoglobina mayor a 10, tiene calcio normal, tiene radiografía normal, o sea, no hay lesiones osteolíticas, tiene un componente monoclonal bajo, generalmente menos de 3 gramos, y la proteinuria de Benson-John, si es positiva, es baja, menos de 4 gramos en 24 horas. El estadio 3, ya tenemos anemia con más de 11,5 de calcemia, lesiones óseas severas o aplastamientos vertebrales, componente monoclonal alto o una proteinuria de Benson-John también alta en más de 12 gramos. Si no cumple el criterio de 3, digo, es estadio 2. A su vez, estos 3 estadios yo los puedo clasificar en A o en B. En A quiere decir cuando no hay insuficiencia renal, o sea, cuando la creatinina es menor a 2 miligramos de silva, a 2 miligramos de insuficiencia renal. Entonces, supongamos que mi paciente tiene 11 de hemoglobina, 2 gramos de componente monoclonal con 2000 de IgG, calcio normal, no tiene lesiones óseas y tiene una creatinina de 1.5, yo voy a decir, es un estadio 1A. ¿Sí? Y así vamos con va a medir 2 parámetros, que es la beta-2 microglobulina y la albúmina. ¿Sí? Cuando la beta-2 microglobulina es menor a 3,5 y la albúmina es mayor a 3,5, yo voy a decir es un estadio 1, por lo tanto el pronóstico es bueno. Eso me está diciendo, tenemos chance de andar muy bien porque hay poca enfermedad. En el estadio 3 yo tengo microglobulina, beta-2 microglobulina mayor a 5,5, porque tengo mucha más cantidad de enfermedad de masa tumoral. Y el 2 es cuando está. Entonces, para poder estadificar mieloma múltiple, yo tengo que tener en cuenta qué cantidad de componente monoclonal tiene y cuáles son los daños de órganos blancos que tiene. Anemia, calcio, lesiones osteolíticas y insuficiencia renal principalmente. ¿Te corta, Doc? Múltiple. ¿Hasta dónde escucharon? Lo último no, profe. Lo último no. ¿La estadificación esta pudieron escuchar o no? Sí, cuando empezó a hablar por el tema del calcio, la insuficiencia renal, ahí es donde se cortó un poquitito, pero bien. No, eso era como resumen que decía que para tener, básicamente, qué componente monoclonal tiene y si tiene o no tiene daño de órganos blancos, o sea, anemia, calcio, lesiones osteolíticas y la insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo me fijo en la tablita y digo, es un estadio 1, 2, 3, A o B. En cuanto al tratamiento, ya terminamos, hay diferentes esquemas de tratamiento del mieloma múltiple. El mieloma múltiple debe haber sido la enfermedad neoplástica con más opciones terapéuticas que hubo en los últimos 10 años. Hubo desarrollo de muchas drogas, muchas combinaciones de drogas entre sí, por eso no vamos a entrar en los esquemas, porque todo el listado que ven acá se puede combinar todo con todo y hacer esquemas diferentes. Entonces, yo solamente les voy a nombrar cuáles son las opciones o los recursos terapéuticos que nosotros tenemos para tratar esta enfermedad, que es una enfermedad que antes sí tenía una alta mortalidad poco tiempo, hoy en día con tantas opciones terapéuticas pasó a ser más una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces el paciente hace el tratamiento, funciona bien, al tiempo tiene recaída, le hago otro tratamiento, funciona y así lo podemos tener. Tengo pacientes que hace 20 años tienen mieloma múltiple y siguen vivos. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Moduladores,
como la talidomida o la lenalidomida, son drogas que no solamente van a modular el sistema inmune, sino que también tienen actividad antiangiogénicas, entonces eso reduce también el tamaño del tumor. Los corticoides, ¿se acuerdan del año pasado cuando veíamos los efectos farmacológicos de los corticoides, que ustedes tienen que decir inmunosupresor, antiinflamatorio, antialérgico y antitumoral? ¿Por qué? Porque los corticoides tienen efecto antitumoral para todos los linfoproliferativos crónicos. En el caso del mieloma múltiple es uno de los tumores más sensibles al corticoide. El corticoide es hoy en día cualquier combinación de todas estas drogas en cualquier esquema que usemos para el tratamiento del mieloma múltiple siempre va a ir la dexametasona por su efecto antitumoral. Otro tratamiento son los inhibidores del proteosoma, como el bortezomib, el carfilzomib, el ixazomib, ¿sí? Son drogas todas de la misma familia que van a tener como mecanismo de acción inhibir el proteosoma. El proteosoma es como la bolsa o el basurero de la célula. Todo lo que la célula no utilice o todas las sustancias tóxicas que genera del mismo metabolismo celular va al proteosoma, que es como su basurero. Estas drogas, al inhibir el proteosoma, lo que están produciendo es que las células se intoxiquen con su mismo metabolismo. Entonces, induce la muerte celular o una apoptosis temprana de la célula tumoral. La quimioterapia convencional también siguen siendo opciones, ¿sí? Ya cada vez menos, porque todas estas drogas no son quimioterapia, entonces uno prefiere, sobre todo si son pacientes más jóvenes, hacer tratamientos no relacionados a la quimioterapia por la toxicidad. El trasplante autólogo de médula ósea, esto es una opción terapéutica hoy muy importante, que la vamos a ofrecer a los pacientes menores de 70 años, que tengan buen estado general. El trasplante de médula ósea no permite tampoco la curación de la enfermedad, pero sí se ha visto que va a reducir las recaídas, o sea, el periodo de remisión va a ser mucho más largo. Los bifosfonatos, los que estudiamos el año pasado, como el pamidronato, el ácido zoledrónico, esto lo vamos a usar siempre en el contexto de un paciente con lesiones osteolíticas, ¿sí? Y hoy lo último que apareció en la farmacología para el tratamiento del mieloma múltiple es un anticuerpo monoclonal, como el daratumumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD38. El CD38 es un marcador de plasmocitos patológicos, ¿sí? Entonces es un tratamiento mucho más específico y dirigido contra la patología y por lo tanto mucho menos tóxicos con otros tejidos. Que en realidad no están así porque el CD38 es un marcador que está presente en las células epiteliales del árbol bronquial, entonces da muchos cuadros de broncoespasmos como efecto adverso. Bueno, y esta es la última. Bien, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, yo le voy a estar subiendo. Sí. Pregunto, ¿cuál sería ¿en qué tipo sería linfoma o leucemia donde aparecen las lesiones en sacabocados? ¿En el hueso? Sí, profesor. Sí, que aparece en la radiografía. En el mieloma múltiple. Sobre todo a nivel de la calota, son lesiones bien redonditas en sacabocado. En otros huesos pueden también verse igual, son todas lesiones osteolíticas, y en el caso de la vértebra, o puede verse la lesión osteolítica o directamente vos ves la vértebra aplastada, ¿sí? Porque al tener la lesión osteolítica, te hace más débil la estructura, te inestabiliza la estructura del cuerpo vertebral, entonces se aplasta la vértebra.
Sí, de hecho esa es la lesión ósea más frecuente y es la forma más frecuente de presentación porque produce mucho dolor. Muchos de los mielomas nosotros los diagnosticamos en el contexto de estudiar un aplastamiento vertebral. Bien, gracias, profesor. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, esta clase sí. se la subo a la plataforma. Sí, ya las subo como todas las otras clases, les subo las diapositivas a la plataforma. Gracias, Doc. Profe, una pregunta. Bueno, también le voy a subir, sí, ¿El examen de hémato sería el 19 como figura en el cronograma de mayo? hasta ahora sí, yo no estoy enterado, sí, ya me han preguntado también eso. No, a mí no me han informado nada por parte de la universidad que se haya pasado el examen, o sea, hasta ahora el examen es el 19 de mayo, como está planificado. Gracias, profe. Gracias, Doc. ¿Sí? Bueno, están viendo que le estoy subiendo guías en la plataforma, que es material bibliográfico sobre el tema. ¿Sí? Sé que por ahí no todos tienen libros, entonces pueden usar ese material bibliográfico para estudiar no solamente las clases, sino de eso. ¿Sí? Entonces yo ahora le voy a subir de mieloma múltiple, del LLC y la clase. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos el Buenas próximo tardes. miércoles con la clase de linfoma. Chao, chao. Doctor, una pregunta. Hasta luego, doctor. Gracias. Los tratamientos que están en las guías de